Dios les bendiga, hermanos. Sean bendecidos en esta mañana de victoria, ¿verdad? Celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la razón por la cual la iglesia aún está aquí en la tierra. Dice Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Jesús entregó su vida en obediencia y por amor a todos nosotros. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria,
toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Jesucristo. Sí, Señor. Tuya toda la gloria y tuyo todo el honor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro Rey, vestido está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Grande es Dios.
Paz y gozo, amados hermanos, en esta linda mañana de Domingo de Resurrección. Estamos aquí por su gracia para continuar adorando al Señor. Así que recibo nuestro saludo de parte de la familia pastoral y también de parte de la iglesia Edificados por Cristo. Así que, según conversamos la semana pasada, estuvimos hablando sobre el tema: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en esta mañana vamos a hacer la segunda parte. Pero queremos también verlo como un subtema que dice la resurrección de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado va muy ligada a lo que es la resurrección de Cristo. Así que en esta mañana vamos a compartir un poco sobre este asunto. Así que les invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, una vez más, de poder adorar tu nombre, de poder compartir la palabra tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos edificados en esta mañana y que podamos ser enseñados con tu palabra, Señor. Así que, Señor, me pongo una vez más en tus manos para que tú me dirijas en todo este momento. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el viernes se llamaba Viernes Santo, ayer era Sábado de Gloria y hoy es Domingo de Resurrección. Y sabemos que este es un suceso, diría yo, el más importante de toda la historia del mundo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, enseña su palabra, muere y, lo más importante, resucita. Porque ciertamente el sacrificio de la cruz no tendría eficacia si no hubiese habido una resurrección. Por tal razón, es importante que podamos estar seguros, estar claros que sí hubo un gran sacrificio, pero tenía que ir acompañado de la resurrección. Y este es un tema que no debemos limitarlo únicamente a Semana Santa, sino que es un tema que debemos tratar todo el año, porque es muy importante que yo sepa por qué Cristo resucitó, para qué lo hizo, quién lo resucitó, cuáles fueron los motivos. Yo tengo que estar muy claro como cristiano, como discípulo, el porqué de este gran evento. Y podemos ver que en la palabra nos enseña, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, estos 4 discípulos escribieron 4 evangelios. Y aunque todos lo han visto de un punto de vista diferente, pero ciertamente todos llegan al mismo mensaje, que es exponer cómo fue la vida de Cristo cuando estuvo en la tierra como humano. Y en este caso en particular, podemos ver que Jesucristo ofreció su vida voluntariamente para morir por nosotros, para morir en la cruz. Y antes de él morir, él anunció en múltiples ocasiones que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Según el Evangelio de San Juan, presenta la experiencia de María Magdalena cuando fue al sepulcro. Mientras que Lucas también menciona que María no estaba sola, que andaba con otras damas, con otras mujeres. Pero ciertamente la experiencia fue la misma. Ellas, fíjese que tenían mucho amor por Cristo. Mucho amor. ¿Por qué? Porque se dirigían hacia la tumba de Cristo. Pero iban con la idea de ungir su cuerpo con unas especias, ¿verdad? Porque querían que se conservara ese cuerpo. Pero fíjense que hay un contraste aquí.
Porque si ellas sabían que iba a resucitar, ¿por qué entonces ir con la idea de que allí había un cuerpo? O sea, quiere decir que tenían amor por el maestro, pero ciertamente no tenían mucha fe. Inclusive, camino a la tumba, iban pensando, bueno, ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? Y créame, esta piedra era muy pesada. Según la historia, se puede presumir que esta piedra pesaba más de 1 tonelada. Y era una piedra que se daba una forma redonda, aproximadamente quizás tendría 5 pies de alto esa piedra, de diámetro en este caso. Y esta piedra la ponían de forma tal que con una cuña la aguantaban. Una vez quitaban la cuña, la piedra rodaba y sellaba el sepulcro. Y este sepulcro pertenecía a José de Arimatea. Y esto básicamente era una tumba, ¿verdad? Que era en una roca. Daban esa forma, esa roca grande en una montaña. Y adentro era que hacían el sepulcro. De todas formas, María y sus acompañantes iban pensando quién les iba a mover la piedra. Pero qué ironía, ¿verdad? Porque si el maestro dijo que iba a resucitar, ¿por qué razón tienen que ir con la idea de que allí todavía había un cuerpo? Hermanos, así también somos nosotros en este siglo. Conocemos la palabra, pero nos cuesta creer muchas veces el contenido de la palabra. Así que María vio que no estaba, que estaba la piedra removida, que Cristo no estaba, y se le aparecieron unos ángeles diciéndole a María que allí no estaba Jesús. Y ella fue a buscar a los discípulos para avisarles. Y Pedro y Juan tampoco creían. Y entonces ellos fueron corriendo hasta el sepulcro y se asomaron y allí no estaba Jesús. Solamente pudieron ver que allí estaban los lienzos y el sudario. Posteriormente, Jesús se le aparece a María Magdalena. Fue la primera mujer y la primera persona en ver a Cristo luego que fue resucitado. Y cuando María lo vio, ¿verdad? Que Cristo habla con ella. La palabra nos enseña, ¿verdad? En Juan, en el versículo 17 específicamente, nos dice que ella le dice maestro, Raboni. Y ella pues quería, ¿verdad? Tocar al maestro, quería abrazarlo, quería estar con él. Pero Cristo le dijo, no, no me toques, porque todavía no he ido a ver al Padre. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo fuese donde el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre fue quien resucitó a Cristo. Fue Dios Padre que dio la orden al cuerpo de Jesucristo que fuese resucitado. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo que Dios resucitó no fue su espíritu, porque el espíritu nunca muere. Dios resucitó el cuerpo de Jesucristo. Y al resucitarlo, le dio un cuerpo glorificado. Y cuando el maestro va al cielo, Dios es quien valida el sacrificio de la cruz. Jesucristo va al Padre y presenta la sangre de Él derramada por todos nosotros, diciéndole, Señor Padre, aquí está la sangre que yo derramé. Y Dios acepta el sacrificio. Y a partir de ese momento que Dios valida el sacrificio de Cristo, entonces usted y yo tenemos ese beneficio del perdón de pecados. Gloria al nombre de Jesús. Pero qué importante, ¿verdad? Mantener la fe en el Señor. Tristemente,
María y los discípulos, las demás hermanas que estaban allí, perdieron la fe momentáneamente, pensando que Cristo no iba a estar muerto todavía. Pero qué importante, hermano, que usted y yo, la palabra se nos siga recordando de día en día, porque olvidamos la palabra del Señor. Tristemente somos humanos con una memoria limitada, corta. Hermanos, es necesario que se nos repitan estas verdades una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Es necesario que usted y yo sigamos recibiendo. Fíjense que los ángeles fueron los que le recordaron a María las palabras de Cristo. Así que es importante que día a día, hermano, usted y yo se nos recuerde la palabra del Señor. Y tenemos que preguntarnos al día de hoy, ¿creemos usted y yo realmente que Cristo resucitó? ¿Creemos? ¿O es solamente un evento histórico de Semana Santa? ¿Realmente tenemos la convicción de que Él resucitó? ¿De que Él ha perdonado nuestros pecados? Yo lo creo. Yo tengo la convicción de que Cristo resucitó. Y yo sé que al igual que yo lo creo así, la iglesia del Señor, de la cual soy parte, también así lo creemos. Porque esa es la base, la resurrección. Y fíjense qué interesante que en términos humanos hay muchas tumbas por ahí y mausoleos, panteones. Y fíjense que encierran muchas personas ilustres. Y usted va al lugar, no, aquí están los restos de fulano de tal. Y ok, pero mire qué curioso. La tumba más famosa es la de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Está vacía. Eso sí que es un gran evento. La tumba de un famoso, que es Cristo, y está vacía. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, si Cristo no resucitaba, yo no podía recibir perdón de pecados. Porque hacía falta que Él derramara la sangre. Pero era aún más necesario que cuando Él muriera, resucitara. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que a mí me llamó. Por ahí habrá muchos dioses falsos, pero el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, al cual yo le sirvo con mi vida, con toda mi energía. Gloria al nombre de Jesús. Así que Cristo tuvo el amor por nosotros y dio su vida, pero quien lo resucitó fue el Padre. Y eso hay que tenerlo muy presente. Porque de otra manera, si Dios no validaba ese perdón de pecados, yo no estuviese aquí ahora mismo en esta tarde, en esta mañana de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Les invito a que vayamos a la palabra. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 15. Les invito a que vayamos a 1 de Corintios capítulo 15. Fíjense que toda la escritura, toda la palabra del Señor, toda es importante. Esos 66 libros son todos muy importantes. Pero ciertamente, este pasaje de primera de Corintios capítulo 15, hermano, es la base del Evangelio. Vamos allá. 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a verlo desde el versículo 12 en adelante. Mira qué interesante, hermano. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que resucitó? A Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ahí está la clave. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, el primero, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oiga, hermano, esto yo lo leí aquí rápido, pero esto tenemos que sentarnos con calma. Usted lo lee en su casa y medita sobre esta palabra y le pide al Señor que le revele el contenido, que le muestre lo que esto quiere decir línea por línea. Si Cristo no resucitó, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? No tiene sentido. ¿Para qué vamos a decir? Si Cristo no resucitó, mis pecados todavía no han sido perdonados. Si Cristo no resucitó, yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero qué bueno es saber. Qué bueno es tener la convicción de que el Maestro murió, pero que el Padre lo resucitó. ¿Y por qué tuvo que morir Cristo? Cristo tuvo que morir porque aunque Él no pecó, llevó mi pecado. Y mire lo que dice aquí la palabra. En Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado me separa de Dios. El pecado me aleja de Dios. Pero ¿sabe qué? Me lleva a la muerte. Pero ¿sabe qué bonito? Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios me da gratuitamente, es el perdón a mis pecados. Y me da salvación. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación. No hay forma humana. No hay nada que yo pueda hacer. No hay sacrificio que yo pueda inventarme que me pueda dar a mí la salvación, que me pueda redimir, que me pueda perdonar mis pecados. No existe nada. Solamente una persona puede lavar mis pecados con su sangre. Se llama Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios lo levantó entre los muertos, porque la paga del pecado es muerte. Así que Cristo en su fase humana murió, fue al sepulcro. Se acabaron sus días como humano hasta ese momento. Pero como no pecó, la muerte no lo pudo retener.
Él pagó el precio como si hubiese pecado, pero no pecó. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Así que Dios Padre, cuando resucita a Jesucristo, le da un cuerpo glorificado. Y este cuerpo glorificado no está sujetado a las leyes que establece la física como ciencia. No. La física dice que hay 3 estados, ¿verdad? Líquido, gaseoso y sólido. Pero ese cuerpo glorificado de Jesucristo rompe con estas leyes de la física. ¿Y sabe qué? Cuando Cristo resucitó, vino con un cuerpo que podía atravesar paredes, con un cuerpo que podía transportarse a distancia, con un cuerpo que podía ingerir alimentos, con un cuerpo palpable. Gloria al nombre de Jesús. Ese es Dios Padre. Qué poderoso, qué cuerpo. ¿Sabe qué? Usted y yo, en algún momento, cuando Cristo levante la iglesia, también tendremos un cuerpo glorificado. Gloria al nombre de Jesús. Así que cuando Jesucristo resucitó, estuvo aquí en la tierra 40 días y se le presentó, como dijimos ahorita, primeramente a María Magdalena, a los discípulos y a 500 más y a otros seguidores más. Tuvo 40 días fortaleciendo a sus seguidores. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así que la resurrección de Jesucristo le da sentido al sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la forma que Dios lo pudo validar. Así que, ¿sabe qué? Que la resurrección de Jesucristo es la base de la fe cristiana. Sin resurrección no hay evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Lo que Cristo ha hecho por mí. Dar su vida por mí. Perdonar mis pecados. Darme la salvación. El evangelio no es conocimiento intelectual. No lo es. Mire lo que es el evangelio. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin resurrección no hay salvación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué beneficios obtiene un hijo de Dios de la resurrección? ¿Qué me provee a mí la resurrección de Jesucristo? Pues mire, redención. Yo he sido redimido. He sido comprado a precio de sangre, ¿verdad? ¿Qué hizo Él cuando me redimió? Me sacó de la esclavitud. ¿Cómo? Mediante el pago de su sangre. Así que, ¿qué beneficio me da su resurrección? Entre tantos que hay, redención. ¿Cuál más? Reconciliación con Dios. ¿Qué es eso? Que mi relación con Dios estaba desordenada. Porque Adán y Eva fueron hechos a semejanza, ¿verdad? Y a imagen de Dios. Pero cuando pecaron, se distorsionó esa imagen. Se distorsionó esas semejanzas. Pero como leíamos ahorita en Corintios, por un hombre, Adán, perdimos la salvación. Pero por un hombre como Cristo, está disponible otra vez a nosotros. ¿A qué distancia está la salvación de un ser humano? A la distancia de pedirle a Jesucristo que salve nuestra vida. Reconociendo que hemos pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y de esa forma la salvación llega al ser humano. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo estaba sentenciado a muerte, pero he sido redimido. Y mi relación con Dios estaba mal, pero ha sido reconciliada. Ha habido una reconciliación. Ha habido una nueva unión entre Dios y yo. ¿Y sabe qué? Eso está disponible para todo ser humano que quiera, que le interese
arreglar su relación con Dios. Y esa reconciliación también puede llegar entre nosotros los humanos. Que podamos tener buena relación con mi prójimo, con el que está a mi lado. Que esa reconciliación Dios la permite a través del Espíritu Santo. No por sentimientos humanos, no por emociones, sino que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, trae unión a la iglesia, a que es su cuerpo, y a todo aquel que quiera añadirse, que quiera aceptar a Dios como un Padre y a Jesucristo como Salvador, como un hermano. ¿Y qué más tenemos en Cristo? ¿Qué otro beneficio también tenemos? La justificación. Sin resurrección no hay justificación tampoco. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué es la justificación? Bueno, que el Dios Padre me quitó la culpa de mi pecado. La sentencia que tenía yo era de muerte. Y había que pagar con una condena. Había que pagar, cumplir esa condena. Cumplir la sentencia, había que cumplirla. ¿Y sabes qué? Al día de hoy, ya yo no tengo que cumplir esa condena. He sido justificado con la justicia divina de Dios. Donde Él nos dice, ¿sabes qué? Esa deuda que tú tenías conmigo, no tienes que pagarla. Porque me has recibido como hijo. Te has arrepentido de tus pecados. Así que de ahora en adelante estás justificado. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Que muchos beneficios. ¿Qué otro beneficio tengo yo? Se llama la santificación. Sin resurrección no había para mí tampoco santificación. Pero a diferencia de las tres anteriores, la santificación es un proceso de día en día. Todavía yo no soy santo, hermano, no soy santo. Sigo teniendo mi humanidad. Sigo teniendo mis dificultades, mis luchas. ¿Con qué? Con mi vieja criatura que está viciada. Con mi vieja criatura, con mi humanidad que no quiere rendirse al Señor. Pero ¿sabe qué? Estoy en el proceso de santificación. Y no solamente yo. Todo aquel que sirve a Dios, todo hijo de Dios que está aquí en la tierra, está en el proceso de santificación. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y fíjense que vivir una vida santa no quiere decir que yo soy perfecto. No, eso no lo quiere decir. Vivir una vida santa implica que la perfección es la meta. Que yo voy camino a esa meta. Que yo no voy solo caminando hacia esa meta. Que Cristo va conmigo. Que va al paso que yo voy. Que me va dirigiendo. Que me va guardando. Que me va llevando. Que me va corrigiendo. Que me va moldeando. Que va quitando de mí esas cosas que no deben estar. Que pone herramientas en mí para que yo use esas herramientas para el crecimiento. Gloria al nombre de Jesús. Santificación es un proceso donde, aunque yo falle, pero mi anhelo es hacer la voluntad de Dios. Que aunque no sea perfecto, voy caminando hacia la perfección. Y otra palabra para perfección se llama madurez. Que yo voy caminando cada día siendo más maduro. Que cada día se va formando el carácter de Cristo en mi vida. Que Dios va formando a Jesucristo en mí. Y no solamente en mí, en usted, hermano, también. Ese beneficio de santificación también implica que yo anhelo, que yo deseo obedecer la palabra del Señor. También implica que yo quiero hacer su voluntad. También implica que yo quiero agradarle, que esa es la meta, que para ahí vamos dirigidos todos los hijos de Dios.
Gloria al nombre de Jesús. Es que yo desee seguir el ejemplo de Cristo. Gloria a Dios. Que yo anhelo vivir una vida consagrada para Dios. Eso es el proceso de santificación. No es que no voy a cometer errores, no. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué Dios nos llama santos a nosotros, la iglesia? Nos llama santos porque nos ve a través de Cristo. No me ve con mi humanidad, sino que Dios está enfocado en ver el producto final que será mi vida. Y Él me ve santo a través de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Fíjese, esos son algunos de los muchos beneficios que usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Gloria a Dios. Escuche esto, mire. Cómo dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 11 y 12. Lee así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué bueno. Ya no tenemos que salir por ahí comprando un ave o un animal para la expiación de nuestros pecados. No. Hay un cordero inmolado con un solo sacrificio. Los humanos acá tienen que seguir el mismo sacrificio. Y Cristo dijo, no, deténganse. Ya no hay que hacer más sacrificio. Entregué mi vida, morí, y el Padre me resucitó. Ahora, yo tengo que preguntarme, porque la palabra es buena, pero la palabra nos confronta como hijos de Dios. Y qué bueno que la palabra nos confronta, porque ¿sabe qué, hermano? Es necesario que usted y yo seamos confrontados. Es necesario que usted y yo nos veamos en el espejo de la palabra, porque la palabra nos alumbra y nos deja ver dónde estamos nosotros en cada momento de nuestra vida. La palabra me deja ver mi condición todos los días. Por eso es importante que a diario yo estudie su palabra. Mire qué pregunta debemos hacernos. La primera, ¿qué efecto ha tenido la resurrección de Cristo en mi vida? Porque todo lo que yo he dicho aquí es cierto. Pero la pregunta es, ¿lo que hemos compartido se ve en mi vida? ¿Vivo conforme a que Cristo resucitó? ¿Qué cambios ha producido en mi vida la resurrección de Cristo? ¿Estamos viendo lo que mencionamos ahorita de los beneficios? Tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Qué más debemos preguntarnos en esta mañana? Debemos preguntarnos a quién yo le he compartido estas verdades. A quién yo le he enseñado cómo ser salvo. A quién yo he llevado de la mano para decirle, mira, si tú quieres ser salvo, pues mira, esto es lo que la palabra enseña. ¿A quién yo le he dicho eso? ¿A quién he conducido a tener una experiencia con Jesús? ¿A quién yo he guiado? ¿A quién yo he invitado? Fíjense que nosotros los humanos, hijos de Dios, nos encargamos de llevar la palabra. Pero el Espíritu Santo de Dios es quien convence al mundo de pecado. Yo no puedo convencer a nadie de que reciba a Cristo como Salvador. No debo ni intentarlo. Mi trabajo es llevar la enseñanza, ministrar la palabra,
Y su Santo Espíritu se encarga de convencer al mundo de pecado. Pero ok, pero esa parte de llevar la palabra, ¿la estoy haciendo? ¿Estoy ministrando la palabra yo? ¿Qué mensaje envía mi vida al prójimo? Todos estamos constantemente enviando mensajes con nuestra vida, con nuestro body language, con nuestra expresión verbal. Siempre estamos enviando un mensaje. Aún nuestro silencio envía un mensaje. Pues nos pregunta Dios a nosotros, siempre incluyéndome a mí también, ¿qué mensaje nosotros enviamos al que nos ve? Preguntamos en esta mañana, ¿quién tiene la responsabilidad de compartir estas verdades con mi vecino, con mis amigos, con mis familiares, con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio? ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar el evangelio, de llevar esta buena noticia? ¿Quién es responsable de llevar esa noticia al que está a mi lado? ¿Quién es responsable de anunciar este evangelio al que está a mi lado? Yo creo que la pregunta está contestada. Si está a mi lado, me toca a mí. Si trabaja conmigo, pues me toca a mí. Si es mi vecino, pues me toca a mí. Si es mi hijo, pues me toca a mí. Si es mi papá, mi mamá, me toca a mí. ¿Están viendo ellos en mi vida que se manifiesta un Cristo resucitado? ¿O están viendo un Cristo en una cruz únicamente, muerto, inerte? ¿O están viendo en mí una religión? ¿Qué ven en mí? Debemos preguntarnos eso a diario. Debemos preguntarnos, bueno, cuando las personas me ven a mí, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Una persona más? ¿O están viendo a un Cristo formado en mi vida? Y la pregunta es para mí también. Yo no me puedo excluir en esto, porque yo también soy iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Así que estas verdades hay que exhibirlas, no solamente conocerlas, no solamente estar contentos porque las conocemos, no, hay que compartirlas. Y créanme, en este momento histórico, usted sabe que estábamos hablando el otro día, ¿verdad?, de la ansiedad como pandemia, de la preocupación como pandemia también, que hay mucha gente afuera esperando una palabra de aliento. Pues nosotros los creyentes, nosotros los discípulos de Cristo, nosotros los cristianos, tenemos un papel muy importante en estos días. Tenemos que llevarle esta palabra, que es verdad absoluta de parte de Dios, su Biblia. Hay que compartirla. Recuerden, no vamos a poner la lámpara abajo de la mesa. La lámpara va encima de la mesa. Gloria al nombre de Jesús. Y podemos decir, pero es que yo no conozco mucho de la Biblia como para enseñar a otros. ¿Sabe qué? No tiene que saber mucho de Biblia para compartir estas verdades con otros. Simplemente comparta lo que Dios ha hecho en su vida con otras personas. Sencillamente. ¿Y sabe qué? Que el que nos llamó para hacer estos trabajos, Él nos capacita. Él nos capacita. Él nos prepara. Él nos enseña. Dice que el Espíritu Santo
es nuestro guía, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro director. Pues ¿sabe qué? Dios nos capacita a través de su Santo Espíritu. Mi hermano, lo importante es que cuando Dios pone en ti una palabra, el que va a estar hablando no vas a ser tú, es Dios. Pero estamos en el momento idóneo para evangelizar. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay fe en los sistemas políticos, cuando no hay fe en los asuntos de finanzas del país, todavía tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, porque Cristo siempre es fiel. Hay una cita, ¿verdad?, que quiero leerles también en Hebreos 13:20. Este pasaje también es muy importante, como toda la palabra, ¿verdad? En Hebreos 13:20 lee así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, aquí está la clave, os haga aptos en toda obra buena. ¿Ah? ¿Quién nos capacita? Él. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. No cualquier cosa. No. Dios nos capacita para hacer su voluntad. El Dios todopoderoso, omnipotente. Escucha esto. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el Dios todopoderoso, el Dios Padre de nosotros, nos llamó, levantó a Cristo de los muertos, nos capacita, nos va a enseñar, nos lleva por el camino. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Nuestra disposición, nuestra disponibilidad. Dios está muy interesado en que cada hijo de Él sea un instrumento de Él. Dios no tiene límites. Y Dios quiere usarte como nunca antes te ha usado. Recuerda que hijo de Dios eres. Instrumento de Dios somos. Él nos capacita. No tengamos miedo. Sencillamente preparémonos. Estudiemos la palabra. Pidamos revelación a Él. Y Él nos prepara, hermanos. Gloria a Dios. Mire lo que aquí podemos leer en Filipenses, capítulo 2, verso 13. Dice, el Dios que nos llama, Él nos capacita, así eso lo leímos, ¿verdad? Pero mira cómo dice el verso en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios produce que en nosotros, si tenemos ese deseo de ministrar la palabra, de compartir lo que ha hecho por nosotros, si tenemos ese deseo de que otros también sean salvos, si en mí está ese deseo, si en mi deseo está el bienestar de mi prójimo y sobre todo el bienestar espiritual, si en mí está ese deseo, ¿sabe lo que hace Dios? Que me ayuda a yo accionar conforme a ese deseo. Otra vez vuelvo. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire qué lindo. Él pone el deseo en mí de hacer el bien, de compartir estas verdades. Él pone ese deseo en mí.
Y no solamente eso, también Él pone en mí la capacidad para lograrlo, para yo hacerlo, para ejecutarlo, para accionar conforme a ese anhelo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Él lo produce. ¿Y dentro de qué marco? Dentro del marco de la voluntad de Él. Todo tiene que ser dentro de ese marco. Porque Él es el que sabe. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Su palabra es buena. Es verdad. Otra cita aquí que quiero compartir. Búsquela. Está en el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Sabe cuánta gente hay en el mundo que no sabe lo que es la palabra misericordia? Y usted y yo le podemos enseñar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué necesario es conocer la palabra del Señor. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjese, yo no soy un hombre bueno, pero he sido perdonado por Dios. Porque Él es así. Esa es su naturaleza divina. Perdonar al que le pide perdón. Perdonar al que se arrepiente de su pecado. Así que yo estaba muerto en pecado. Pero su amor fue más grande y su misericordia fue más grande que la maldad y me rescató. Y no solamente eso, la voluntad perfecta de Dios es que cada ser humano le reciba. Tristemente sabemos que no todo el mundo va a recibirle, pero esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pues entonces, pregonemos esta palabra para que su Santo Espíritu revele, ¿verdad? Convenza de pecado al mundo y otras almas lleguen a Cristo. Otras almas sean añadidas a este redil. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese que también usted y yo estamos llamados. Le voy a explicar. Déjeme leerle esta otra cita. Mire lo que dice en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Dice Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué cosa. Leímos ahorita que con Él resucitamos, pero leemos ahora que con Él también fuimos crucificados. O sea, hay un mensaje ahí. Cada hijo de Dios, cada discípulo de Dios, cada cristiano, cada creyente del Evangelio, tenemos que morir. Tenemos que ser crucificados con Cristo. Y quizás no nos toque una muerte de cruz, ¿no? Pero sí tenemos que morir a nuestra vieja criatura. Tenemos que morir a esa vieja criatura que todavía está en nosotros. Porque sí, el Padre, el Hijo y su Espíritu moran en sus hijos. Claro que moran. Y mora en mí su Espíritu, claro que sí. Y también en todo hijo de Dios. Pero también mora en mí una naturaleza carnal, la cual yo tengo que ir sujetando todos los días al Espíritu,
para que esa carne no se levante y entonces mis emociones empiecen a aflorar y entonces mi conducta sea conforme a mis emociones y no conforme al Espíritu de Dios. Así que yo tengo que morir también. Yo tengo que crucificar esta vieja forma de vivir, esta vieja criatura que aún vive en mí. Hay que crucificarla. Pablo lo dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo es quien vive en mí. ¡Qué privilegio! Cristo vive en mí. Y de la misma forma que leímos ahorita, dice que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué privilegio. Gloria al nombre de Jesús. O sea que a mí me conviene que esa vieja criatura no se levante, siga muriendo de día en día y que cada día Cristo sea formado en mí. Y que Él me ha dado vida porque resucitó. Gloria al nombre de Jesús. En algunas ocasiones la palabra del Señor no a todo el mundo le agrada porque nos hace reflexionar, nos confronta. Pero ¿sabe qué? En la medida que vamos conociendo más a Dios, no importa lo fuerte que sea la palabra, la apreciamos y la valoramos. Porque la palabra nos trae vida, nos trae libertad. Así que cuando yo creo en su resurrección, eso me da vida en el nombre de Cristo. Así que yo puedo llegar a ser un hijo de Dios, lo cual ya soy. Pero si todavía al día de hoy alguien que me esté escuchando y viendo no ha tenido el privilegio de conocerle, por la fe en Cristo Jesús, puede ser hijo de Dios, recibiéndole. Así que, pero no es solamente tener la fe, una fe sola, no. Es una fe en Cristo Jesús. La fe es el instrumento que Jesucristo usa para que nos acerquemos a Él, para que creamos a Él, para que creamos en Él también. ¿Saben qué, hermanos? La verdad de la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Transforma la forma de yo pensar y por consiguiente transforma la forma de yo vivir. Pero para que esto sea una verdad en mi vida, yo tengo que aceptar la palabra de Dios como una verdad en mi vida. Como una verdad absoluta en mi vida. Ese es el primer paso. ¿Sabe qué, hermanos? La palabra de Dios me aleja del pecado. Pero no es menos cierto esto. El pecado me aleja de la palabra de Dios. Y hay mucha gente que están alejados de la palabra de Dios. Pero tú y yo tenemos la verdad. Tenemos a Cristo. Podemos impartir esta verdad a los menos privilegiados que aún no le conocen, para que entonces ellos crean. Y ya estamos terminando esta sección. Y les puedo decir que en estos días de tanta aflicción, donde se nos ha solicitado un alejamiento, un distanciamiento físico, sí lo haremos por precaución, pero yo les invito a que no hagamos un alejamiento emocional. Que mantengamos el contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia. Que mantengamos un contacto espiritual a través de la oración, a través de la intimidad con Él. Podemos comunicarnos a través de teléfono, de los diferentes medios que están disponibles. Pero no hagamos un aislamiento emocional. Cuando usted se sienta triste,
sin fuerzas, llame a un hermano, llame a alguien, déjele saber su sentir. Me puede llamar a mí también. Y podemos ministrarle palabra de fortaleza, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de aliento. No se quede en ese silencio con tantas dudas, con tantas incertidumbres. Exprésese, deje saber lo que sienta. Y le hacemos una invitación. Si usted es un hijo de Dios, esté atento a lo que Dios le está ministrando a usted a nivel personal. Y cuando Dios le muestre a usted una palabra a nivel personal, usted la va a escribir para que no se le olvide. Luego esa palabra usted la va a compartir, ya sea con otros miembros de la iglesia o ya sea esta palabra la comparte con otras personas conforme a Dios le muestre. Pero escriba. Porque todo este tiempo que hemos estado así separados es un tiempo donde Dios está dándole mucha palabra a su pueblo, pero palabra a nivel individual. Palabra directamente de Él al creyente. Anote la palabra que Dios le está dando. Dios está dando estudios bíblicos. Dios está dando predicaciones. Dios está dando cánticos. Dios está dando palabra. Dios está inspirando a su pueblo a que aprovechemos este tiempo para intimar más con Él. Y Dios nos va a llenar hasta que nuestras copas rebosen y va a haber una gran abundancia de la palabra de Dios en nuestras bocas. Créalo así. No lo tome livianamente. Esté atento cuando de madrugada Dios te levante, escribe lo que Dios te está dando, porque esa palabra la vas a usar más adelante. No sabemos cuál va a ser la próxima prueba. Sabemos que vamos a salir de esta prueba, claro que sí, vamos a salir del COVID-19, pero vendrán otras pruebas. ¿De qué magnitud? No sabemos. Pero ¿sabe qué? No me preocupa cuál sea. Porque Cristo estará con nosotros. Aprovecha este tiempo para compartir con tus hijos. Haz reuniones familiares de los que viven bajo el mismo techo. Enseña a tus hijos a buscar en la Biblia. Ministra la palabra a tus hijos. Prepáralos ahora. Toma ventaja de que están 24/7 con nosotros para cuando tengas que enviarlos otra vez a la escuela, sean otros niños. Vayan preparados, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra del Señor. Que cuando esos niños hablen a sus compañeros, lo que va a salir es palabra de Dios de sus bocas. Aprovechemos este momento. ¿Sabes qué? Mientras otros ven que este momento es crisis y pérdida y agonía y angustia, yo no lo veo así. Para mí yo lo veo como una gran oportunidad para intimar más con Dios, para conocerle aún más, porque no hay límite para que sigamos conociendo al Señor. ¿Y sabes qué? Es beneficio para mí conocer más a Dios. Y es beneficio para el que está a mi lado que yo conozca más a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que en lugar de estar viendo tanta mala noticia, en lugar de sacar tanto tiempo para ver todos los noticieros, saquemos un tiempo, separemos tiempo para estudiar la palabra, para compartir con nuestros hijos, para enseñarles, para guiarles, para dirigirles, para aconsejarles. Gloria al nombre de Jesús.
tomemos ventaja de esta situación para entregarnos más a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre de amor, Padre de misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es necesaria en nuestras vidas, Señor. Señor, te necesitamos a ti en nuestras vidas siempre. Padre, continúa revelando tu palabra a nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias porque no estamos solos. Porque tú nos estás sustentando con tu diestra. Porque estamos cubiertos por ti, Señor. Porque tú eres la gran roca. Porque podemos edificar sobre ti, que tú eres la piedra de ángulo. Tú eres la base, tú eres el fundamento. Y sobre ti se edifica, sobre Jesucristo. Padre, continúa preparándonos como iglesia. Padre, continúa dándonos palabras, Señor, para ministrar al que está a nuestro lado, Señor. Padre, gracias. Gracias por estas verdades que tú nos recuerdas en esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y lo hacemos en acción de gracias, porque así será, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan paz, mis hermanos. Un fuerte abrazo y seguimos adelante. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga.